Queridos hermanos, nuevamente nos encontramos en este espacio de evangelización de nuestra parroquia, la Sagrada Familia de Margarita, aquí en el municipio de Colón, nuestro país Panamá. Bien, en esta dominica el Señor nos quiere también traer un nuevo mensaje. Hace 8 días hablábamos sobre cómo después de la multiplicación de los panes el Señor manifestó su gloria. Ahora en consonancia vemos también el Evangelio en la misma línea, Mateo, su capítulo 14, versículo 22 y siguientes. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. Bien, esta primera fracción del texto nos presenta un aspecto valioso, y es el aspecto de que después de una jornada intensa de pastoreo, después de haber sucedido la multiplicación de los panes y haber predicado el Evangelio, el Señor mismo tiene la idea de enviar a los discípulos para que se adelanten en la barca mientras Él termina de acompañar a la comunidad. Vemos el pastor en torno a la comunidad, Cristo que acompaña, Cristo que no simplemente se conforma con darles de comer al multiplicar los panes y los peces, sino al mismo tiempo tener esa cercanía, ese contacto con el pueblo. Él dice literalmente, se quedó para despedir a la gente. Pero hay otro elemento también valioso, y es que luego dice que subió al monte a solas a orar. Vale la pena rescatar este elemento para nuestra vida cristiana. Después de una ardua acción pastoral de Jesús, multiplicación de los panes, predicación, acompañamiento de aquel que sufre, encontramos ahora que Él se retira a orar. Antes de iniciar una actividad, Jesús ora, tiene intimidad con el Padre, actúa, pero luego de la acción viene nuevamente la contemplación. Subir al monte es entrar en el recinto santo de Dios, es estrechar una relación íntima con el Padre. Subir al monte es entrar en un diálogo profundo. Y Jesús viene a entregar todo, viene a ofrecerle al Padre su vida y obviamente con seguridad pedir la asistencia del Espíritu para que Él continúe realizando el querer de Dios Padre. El antes, el durante y el después. Es la vida cotidiana de Jesús orante. Ora, actúa y nuevamente ora. Ahí vemos cómo conjuga verdaderamente lo que es la acción y la contemplación. Ahora bien, continuamos el texto. La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios, zarandeada por las aguas, pues el viento era contrario. Y la cuarta vigilia de la noche, vino él hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo caminar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Vemos entonces de repente que dos escenas. Jesús que está lleno de luz y los discípulos en la oscuridad. La oscuridad que trae zozobra, tormenta, tiniebla. La oscuridad nos roba la paz. Hay miedos, hay frustraciones, hay traumas. La noche oscura del alma, la lucha y el combate por hacer el bien y que a veces terminamos haciendo el mal que no queremos, como dice San Pablo. Es lo antagónico, las dos realidades. Cristo la luz, Cristo aún en medio de la oscuridad alumbra y brilla. Dese cuenta cómo Cristo es muy sereno, Cristo es tranquilo, porque Él está confiado en el Padre. Hay una plenitud de gracia en Él y encontramos que no titubea. El mar está picado, las olas están cada vez más gigantescas, hay turbulencias, pero Jesús camina sobre el mar. Significa que Jesús camina por encima del mal. El mal Él lo pisa, el mal no puede tener a Jesús. Jesús está por encima del mal. Qué bellísima experiencia y escena metafórica de cómo Cristo al caminar por encima de las aguas está ratificando su señorío sobre todo lo creado, su señorío y su poder sobre todo cuanto existe. Él es el dueño de todo. Ahora bien, vemos entonces la escena de los discípulos en oscuridad. Representa nuestra vida agitada, afanada, acelerada, sin Dios.
en la profunda desolación y desconsuelo. ¿Qué momento de crisis? Crisis que nos olvida de Dios. Crisis hasta el punto de confundirnos. Los discípulos confunden a Jesús con un fantasma. Es tanto la crisis que no les deja ver a Cristo en la misma crisis. Cuando hay dificultades y no se asumen de una manera adecuada, créame que no vemos por ningún lado a Dios. Y viene entonces la frustración: Dios no me ayuda, Dios se olvidó de mí, Dios se abandonó, Dios me dejó solo. Es el sinsentido de la lucha nuestra cuando tenemos que enfrentar las vicisitudes de la vida. Nos cerramos frente a un raciocinio mental únicamente, frente a una especulación imaginativa, creamos una mentira, un sofisma, creamos unas imágenes y hacemos esas imágenes como reales que no corresponden realmente a la verdad. Hace que entremos en crisis y por ende la duda profunda, hay incredulidad. El miedo roba la paz, el miedo no es de Dios. El miedo, elemento del mal para sembrar terror, desánimo y perder todas las esperanzas. Ahora bien, continuemos el texto y vamos a encontrar que viene ya la respuesta de Jesús. Pero al instante Jesús les habló, dijo: ánimo, soy yo, no teman. Pedro le respondió: Señor, si tú eres, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Ven, Pedro, le dijo Jesús. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento le entró miedo y comenzó a hundirse. Y gritó: sálvame, Señor. Dese cuenta que aquí aparece otro elemento más. En medio de esa crisis y frustraciones y confusiones, se nos cuesta como poder interpretar los signos de la vida. Y se nos incapacita poder ver cómo Dios actúa en medio de las tribulaciones nuestras. Se ve todo negativo, hasta el punto de que no somos capaces de tenerlo en cuenta o de reconocerlo. Se escucha la voz de Jesús, pero sin embargo hay duda, y Pedro desafía: si eres tú, mándame a ir a caminar. Es como cuando nosotros en la crisis queremos desafiar a Dios: a ver, si tú eres Dios, dame lo que estoy esperando. ¿Por qué no cumples lo que prometes? Hay como una cierta forma de desafiar a Dios, o de negociar a la vez. Si tú realmente me vas a ayudar y me vas a dar lo que estoy esperando, yo prometo que voy a hacer una obra de caridad. Algunos hacen ese negocio con Dios. Vemos entonces que condicionamos al Señor. Tú me das, o sea, yo te doy si tú me das, ¿verdad? Entonces, esencialmente, vamos encontrando que el hombre se va encasillando en sí mismo, se va encerrando en sí mismo, creando incredulidad y duda. Vale la pena que podamos reforzar nuestra esperanza sin tener que llegar al punto de desafiar a Dios, de creer en Dios realmente, si Él me hace a mí el milagro o que me concede aquello que estoy esperando. Continuando entonces con el versículo 31. Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subió en la barca y amainó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Mira, hermanos, vemos la respuesta extraordinaria del Señor siempre. Aún con desafíos que le hacemos al Señor, aún con esas inconstancias en la fe, sin embargo, al final vemos una respuesta de misericordia del Señor. Señor siempre va a ir más allá y Él va a procurar que el ser humano tenga una estabilidad y pueda también trascender. El Señor le está dando una lección a Pedro y a todos los de la barca, a los demás discípulos, porque hay una profunda duda en ellos. No creen y no son capaces de poder ver a Cristo en medio de la tribulación. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro pierde el referente, que es Jesús. Centró su mirada y su atención en las olas turbulentas. Iba caminando recto ante Jesús, pero se dispersó, se distrajo. Su mirada tomó otro rumbo y centró su mirada esencialmente en las olas, en la crisis. Es como aquel que está superando la crisis, pero vuelve otra vez y mira la crisis y regresa a ella.
Está viendo que hay como una oportunidad de salir en las manos de Jesús, pero vuelve otra vez y regresa atrás. Y él, dice literalmente el texto, empezó a hundirse. Esto sucede también, muchos náufragos podemos tener en la vida. Porque la duda, y más aún, perder el referente que es Cristo, ahí entonces, yo al distraerme y colocar mi confianza en otras realidades distintas a las de Dios, empiezo a sucumbir, me voy a arruinar, decaigo, porque no tengo la madurez y la fortaleza necesaria para continuar tras las huellas de Cristo. Mira la existencia siempre del Señor en los evangelios, perseverancia. Usted, inclusive, recordemos en Getsemaní, la carne, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Oren para no caer en tentación. La oración es esencial en la vida del cristiano, en todo ser humano. Es el combustible, es el alimento, es lo que nos mantiene vivos, con esa mirada en Jesús. Pedro desatendió su mirada en Jesús y colocó atención en las olas, por eso se empieza a hundir. El miedo le robó la paz, el miedo le hizo perder la bendición, el miedo lo dejó otra vez en crisis. Ahora que es importante que podamos aprender a manejar la mente. La mente es un don de Dios, pero ella a veces nos traiciona, porque creemos que con la mente simplemente yo puedo sacar las mejores reflexiones. Si yo esa capacidad mental y esa reflexión teórica del raciocinio no está unido al valor trascendental de la fe, voy a entrar simplemente en algo estéril y que me puede generar crisis. La razón unida a la fe me lleva a la verdad y así yo puedo esclarecer los misterios de la vida. Por tanto, vemos la respuesta misericordiosa de Jesús. Jesús que acoge al hombre, a Pedro, lo levanta, hombre de poca fe, porque dudaste. Estamos a punto de recibir glorias de Dios, bendiciones, y se duda, porque no vemos bien, porque estamos como los discípulos en la barca en la oscuridad. Jesús alumbra aún en las tinieblas, y Jesús es capaz de iluminar tus oscuridades. Que a través de este evangelio, meditándolo, podamos también como Pedro caminar sobre las aguas. Pedro caminó unos metros, es decir, emprendió su proyecto de vida de cara a Jesús, pero se distrajo. Ese es el problema nuestro. La mente se dispersa y al dispersarnos, efectivamente, cambiamos lo sagrado por lo mundano. Cambiamos lo de Dios por algo temporal. Y ahí viene la tragedia, la crisis y todo el mal. Que realmente Dios siga alimentando nuestra vida, te dé fuerza, te anime. No temas, dice el Señor, soy yo, le dijo a los discípulos. Señor, hace 2000 años ya vino, nos rescató y está en medio de nosotros en su iglesia a través de la Santa Eucaristía, a través de la prolongación del misterio salvífico en nuestra iglesia católica. Lo tenemos, está vivo. Aprovechemos, gocémonos del Señor, que Dios Todopoderoso te guarde, te proteja, te defienda, te dé su luz y su gracia.